Buenas, hoy vamos a hablar sobre el Ford Mustang Mach-E, que realmente era un coche que quería esperar a hablar de él cuando sacaran el nuevo Mondeo, vamos, el sustituto del Mondeo eléctrico, porque parece que se van a parecer un poco, pero ya haré la comparativa en su momento, porque el otro día me dijeron que por qué no analizaba este coche y bueno, pues sí, me parece un coche digno de analizar, tiene sus cosas curiosas y lo suficiente quizá para hablar de él en un vídeo propio. Así que vamos a ello. De primeras, tenemos en el frontal una parrilla que, si bien evoca a lo típico de Mustang, además con la integración con los faros delanteros queda todo bastante Mustang. Tenemos una parrilla que está tapada. Si os dais cuenta, va del mismo color que la carrocería, y esto es algo de lo que hablé en el vídeo del Ford Fiesta del otro día, del restyling. Y es que la forma de trabajar que tiene Ford con esto, que ha tenido, es meter el logo aquí y de esta forma rellenar un poquito esta parrilla, que de por sí, ojo, no tenía por qué haber llevado el logo aquí porque ya tiene bastante volumen, es interesante. Y es que si os dais cuenta, utiliza las mismas superficies que vienen por aquí y se meten. Además tiene como varias aristas y viene por aquí, está todo muy disimulado, es todo bastante continuo, los redondeos entre superficies son muy grandes, pero no es nada sencilla y de esta forma yo creo que tiene la complejidad suficiente como para que se viera bien por sí misma. De todas formas, el logo ahí la verdad es que queda bastante bien y que le da un poquito de cohesión, te señala claramente que eso es la parrilla. Además han metido a mayores este elemento aquí en negro para separar lo que es el capó y todo el resto del morro de la parrilla en sí, hace como una especie de entrada de aire así muy disimulada y me parece que queda bastante bien y que remarca un poquito más todos estos detalles. Además, en los faros delanteros, si os dais cuenta, tenemos pues los típicos colmillitos aquí que le suele meter Ford a toda su gama Mustang y que queda bastante bien. También vemos en los pilotos traseros que, bueno, pues ya os digo, ahora los veremos. Pero en general el diseño, si os dais cuenta, tiene un lenguaje de superficies que es bastante curioso y es que no es quizá tan afilado como lo que podríamos ver en otras marcas. Si os dais cuenta, tenemos aquí, por ejemplo, con estos nervios, no son superficies que vayan hacia una arista aquí y entonces esa arista se redondee, sino que la propia superficie ya va curvándose de antes y deja la arista prerredondeada, por así decirlo, que a mayores lleva ahí un redondeo, pero de esta forma quedan unas superficies un poquito más fluidas, quizá un poquito más voluptuosas. Es una forma curiosa de tratar las superficies, quizá no quede tan preciso y tan moderno como lo que se lleve ahora, pero me gusta que hayan utilizado esto porque es algo distinto que no todo el mundo está utilizando y que se ve un poquito clásico y que quizá es lo que hayan buscado para este coche, ¿no? Que hayan buscado un lenguaje de diseño un poquito más clásico para intentar evocar un poco más a esa familia Mustang. Me parece que tiene bastante sentido. Sin embargo, aquí tenemos la versión más deportiva y vemos como la parrilla sí que está completamente tapada y que incluso hay ciertos elementos aquí que sí que van un pelín más aristados, como os digo. Personalmente, a mí me convence un poquito menos. Me parece que esos pasos tan valientes que han dado en la otra versión, aquí se han quedado un poquito a medias. Entonces, me parece que está mejor trabajada la otra versión y que me ofrece más a nivel de diseño. Me habla de cosas distintas que quedan bien, además. Que es que esa falta de parrilla me parece mucho más curiosa que este pegote aquí en negro que, bueno, pues que sí hace un poquito más la forma de la parrilla de Mustang, pero tampoco es una parrilla, está tapado, entonces no me ofrece mucho, ya os digo, me parece muchísimo más curioso la otra parrilla. Si nos vamos al lateral, vemos aquí donde está la mayor gracia de este coche, que es, si os dais cuenta, todas las fotos, quitando las 2 o 3 que he seleccionado de antes y otra que viene después, todas las fotos, la mayoría de prensa, son a oscuras. ¿Por qué? Sobre todo por esta vista, la del lateral. Y es que Ford ha intentado aquí meter una caída de techo muy coupé, ¿vale? Esto es una caída de techo fastback, porque llega hasta atrás y hace parecer que la luna trasera va bastante horizontal. La cuestión es que esto no es verdad, ¿vale? Simplemente esto lo han hecho para intentar recordar un poco al Mustang tal cual. Simplemente tenemos una caída
del techo, que parece mucho más coupé, pero que en realidad no es así, porque el techo viene por aquí. Lo que pasa es que viene en negro. Así que estas fotos tan oscuras son un poquito para intentar ocultar esto un pelín. Así que de esta forma conseguimos un coche que estéticamente, ya os digo, se parece mucho a lo que sería una caída muy coupé, muy fastback, típica, el Mustang Fastback, y conseguimos también un poquito de practicidad extra. A mí esto me parece bastante bien. Y a nivel de superficies en el lateral, como veis, es un poco lo que os decía. Son superficies que no son quizá tan técnicas, tan aristadas como las que vemos en otras marcas, pero sí que tenemos mucha tensión en ellas y están bastante definidas con bastante volumen. Además, si os dais cuenta, me parece que está bastante bien buscado. Además, toda la tipología de superficies que lleva, tanto el paso de rueda delantero, trasero, todo esto, juegan mucho con las del Mustang clásico, que si os dais cuenta es un paso de rueda que se extiende mucho hacia atrás, una cadera atrás aparte y luego todo el juego que tiene el lateral con estos bocados que le dan un poquito de volumen. Si os dais cuenta, eso se ha llevado un poquito más allá en esta versión, porque tenemos aquí como un juego con esta arista extra que le da un poquito de gracia, pero también es que daos cuenta que tenemos mucha más chapa aquí en el lateral, entonces hay que jugar con algo un poquito más, un volumen un poquito más exagerado para darle algo de menos peso visual, algo extra de ligereza, pero si os dais cuenta los pasos de rueda tienen la misma tipología. Vienen por aquí, el delantero se estira muchísimo hacia atrás y el trasero saca una cadera bastante más fuerte que le da un poquito de gracia extra. Si nos vamos a la trasera, se ve bastante esto de lo que hablaba, además se ve muchísimo todo este volumen que tiene aquí que deja, me parece que queda muy chulo, queda muy moderno. Quizá es de un coche que no encaja tanto con esto, parece que es como mucho más concept, no es tanto de producción, pero la verdad es que me mola que lo hayan mantenido. Y en la trasera, como os digo, acaba todo aquí con una especie de spoiler aquí que remata la trasera como es típico en los Mustang y tenemos de nuevo los tres colmillitos aquí que, bueno, pues están bastante bien, pero que van rotos con un trazo en horizontal que le da un toque rompedor. Vale, o sea, tiene todo mucho simbolismo en este coche. Me parece que va todo con mucha lógica aquí, muy bien pensado a nivel de diseño. Si os dais cuenta, se ve aquí muy bien el detalle que os comentaba de que el techo realmente no tiene esta caída tan acusada, no es para tanto, viene por aquí, pero está bastante escondido a nivel estético, entonces me parece que queda bastante bien. Me parece que es un coche, ya os digo, muy bien trabajado, que va muy bien a lo que quería ir. Lo que querían conseguir, que es el hecho de que se vieran ciertos elementos del Mustang, lo han conseguido, para mi gusto, de una forma excelente. Y si pasamos al interior, pues vemos aquí quizá el punto más flojo del coche para mi gusto, pues como suele ser el caso de Ford. Realmente los coches americanos en cuanto a interiores pues son bastante funcionalistas, son bastante prácticos, suelen aguantar bastante bien el tiempo, pero a cambio a nivel de diseño se quedan un pelín atrás. Y eso se nota en las superficies del salpicadero, que sí tenemos esta separación que es típica ahora en distintas zonas horizontales para que no quede tan pesado visualmente, pero es hasta ahí donde lleva ese toque de diseño extra. El volante tampoco es nada ultra deportivo, el centro es bastante grandecito, si os dais cuenta, no queda nada muy moderno, y quizá lo que más me guste a nivel de diseño es lo que han hecho con las pantallas, que sí, quedan muy tablet, pero han hecho con cada una gracia. Y es que en esta queda un pantallote ahí gigantesco en vertical, además, que ya os dije que a mí eso me parece más práctico, eso sí que es cierto, pero que está completamente vertical, no lo han inclinado hacia adelante. Esto, de nuevo, a nivel de practicidad es mejor, porque te va a quedar toda la pantalla más o menos a la misma distancia, no vas a tener reflejos de si te viene del sol muy arriba o si incluso del techo panorámico. Me parece que esto tiene sentido a nivel funcional, pero a nivel estético queda un poquito más estático ahí, no queda tan chulo, tan deportivo, me queda un poco más funcionalista. Eso sí, le han metido esta ruletita física aquí dentro de la pantalla integrada, que me parece que es un toque curioso y que está bastante chulo, pero que no me salva el hecho de todo lo de alrededor, que se me queda un poco más meh.
Y también me mola un poco lo que han hecho aquí con la pantalla esta aquí, que es mucho más horizontal, mucho más panorámica y muy estrechita, relativamente pequeña. Me parece que tiene sentido este tipo de pantallas aquí porque funciona mucho mejor, no necesitas tanta información como en la otra pantalla, necesitas lo básico, entonces está bien que sean pantallas que no distraigan tanto y que no sean tan masivas. Me parece que le da un toque fresco a esta zona y que queda moderno, sin necesidad de no llevar pantalla, como es el caso del Model 3, del Tesla Model 3. Entonces, me parece que es un buen compromiso esto. Pero ya os digo, a nivel de diseño funcionalista, sí, bastante, pero se me queda un poquitín corto, sobre todo comparado con el exterior, vaya, porque es que el exterior me parece una pasada. Y bueno, esto es básicamente este Ford Mustang Mach-E, que me parece que no es una mala adición a esta familia del Mustang. Me parece que conserva a nivel de diseño todo lo que hace especial a esta familia, tiene ciertos rasgos que están muy chulos y que de tener que sacar un SUV dentro de la familia Mustang, pues esto es de lo mejorcito que podían hacer. De hecho, el hecho de haberlo hecho eléctrico probablemente les ayude en ciertas proporciones, en ciertas cosillas para haber conseguido este tipo de coche. Sinceramente, me mola bastante a nivel de diseño. No sé a vosotros qué os parecerá, alguno dirá que sí, que es un sacrilegio llamarlo Mustang, pero bueno, hay que evolucionar. Acabará saliendo el sub de Ferrari, todos lloraremos, pero es lo que hay. Es lo que hay. Y sinceramente, dentro de lo malo que es sacar un sub con estos nombres de estas marcas, pues este está bastante bien a nivel de diseño. Así que, ¿qué queréis que os diga? A mí no me disgusta. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero veros por aquí y si no os habéis suscrito ya estáis tardando.